Hola, muy buenos días y bienvenidos a un evento más de Grant Thornton. Esta tarde les saluda Katherine Ulate. Continuamos con el ciclo de conferencias para este 2021. El tema para esta tarde, vacunación obligatoria en el contexto del respeto a los derechos fundamentales. Para desarrollar la exposición nos acompaña Mario Hidalgo, socio de Impuestos y Legal de Grant Thornton, y también Nancy Brenes, Senior de Impuestos y Legal de Grant Thornton. Les recordamos que somos una empresa de 58 años en el mercado costarricense en los que se ofrecen soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior y consultoría en capital humano. También aprovecho esta ocasión para invitarlos a nuestro próximo webinar que se realizará el 4 de noviembre en horas de la mañana con el tema Conceptos Básicos Contables y Preparación de Estados Financieros. Los expositores para este jueves en la mañana serán Alexander Granados, gerente de VPS de Grant Thornton, Melissa Sittenfield, Junior de VPS de Grant Thornton, y también Carla Campos, Junior de VPS de Grant Thornton. A partir de este momento, ustedes, les recordamos, pueden dejar sus preguntas y al final de la presentación nuestros expositores las responderán. Recuerden también que pueden encontrarnos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales de Grant Thornton Costa Rica. Iniciamos dándole la bienvenida a Mario Hidalgo, socio de Impuestos y Legal de Grant Thornton. Muy buenas tardes, don Mario. Buenas tardes, mil disculpas por el retraso. Muy buenas tardes, Katherine, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión, y buenas tardes a la licenciada Nancy Brenes, que con quien su servidor va a tener el placer de referirse a estos temas que son de tanta importancia en los tiempos que corren. Muchas gracias, don Mario. También aprovechamos para darle la bienvenida a nuestra expositora Nancy Brenes, Senior de Impuestos y Legal de Grant Thornton. Muy buenas tardes, Nancy. Buenas tardes. ¿Cómo está, Katherine? Don Mario Hidalgo, un placer estar aquí con usted el día de hoy, compartir este espacio. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Esperamos que sea de mucho provecho y estamos atentos a sus preguntas al final de la exposición. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que este ha sido un tema que varios han estado esperando, la exposición sobre el tema que tenemos hoy, vacunación obligatoria. Entonces, sin más, vamos a dar inicio. Don Mario Hidalgo es quien tiene la palabra a partir de este momento. Don Mario. Bueno, buenas tardes nuevamente y un placer estar con todos ustedes. Esta es una presentación que pretende cobijar todos los aspectos y dudas que podrían existir a la luz de este tema, y comenzamos indicando que pues, este análisis se hace con sustento en lo que establece nuestra Constitución Política, obviamente, el Código de Trabajo, la Ley General de Salud, la Ley Orgánica del Ministerio de Salud y concretamente el decreto identificado bajo el número 42.889-S, ¿verdad? Obviamente en esto pues o pueden existir diversas opiniones y criterios, pero aquí nos vamos a pegar a dar la interpretación o la lectura más precisa de estos cuerpos normativos que hemos mencionado. Entonces, para ubicarnos de qué estamos conversando, a esta primera parte del evento le llamamos aproximación a los derechos fundamentales. Para ubicarnos en qué estamos, pues recordar brevemente que es un derecho fundamental, ¿verdad? Derecho fundamental es la esfera de autodeterminación que el Estado le reconoce a los individuos, ¿verdad? Dentro del cual no debe interferir solo bajo ciertas circunstancias especiales o particulares. Todas las constituciones políticas, palabras más, palabras menos, pues tienen dos secciones claramente diferenciadas. La primera es la parte orgánica, que nos ofrece una radiografía del Estado y sus instituciones y cómo interactúan entre ellos, y tenemos la parte dogmática, que es el conjunto de derechos, obligaciones y normas programáticas que, repito, se le reconocen al ciudadano. Entonces vamos a hablar hoy desde la
perspectiva de los derechos fundamentales, es decir, ubicados en el hemisferio de la parte dogmática de nuestra Constitución política. Entendiendo, repito, como derecho fundamental aquella esfera de autodeterminación que el Estado le reconoce al individuo. En estos hay varios ejemplos cotidianos, podemos señalar la libertad de tránsito, ¿verdad? La libertad del trabajo, derecho a realizar una actividad lícita, derecho a la salud, que lo vamos a mencionar hoy de manera importante. Entonces, empezamos indicando que la Constitución Política, concretamente en los artículos 21 y 50, respectivamente, nos hablan del derecho a la vida, a la salud como derechos fundamentales de las personas y por ende bienes jurídicos de interés público, ¿verdad? Estos son los derechos fundamentales de los cuales vamos a partir y que el Estado tiene la obligación de tutelar estos derechos fundamentales y proveer los mecanismos para que sean respetados. Recordemos que en una democracia no es únicamente tener un sistema de elecciones debidamente establecido y previsto, sino es que el Estado tenga los instrumentos, mecanismos y las dependencias para que el ciudadano común pueda atender sus necesidades básicas con el día a día. Entonces, en consecuencia con esto, el Estado debe adoptar y generar medidas de salvaguardia inmediata, ¿verdad?, de los bienes jurídicos de interés público cuando estos se encuentren bajo amenaza o a peligro, ¿verdad? Esto con sustento en lo que disponen los artículos 140, incisos 6 y 8 de la Constitución Política, que nos enuncian y detallan cuáles son las funciones principales en el ámbito constitucional del Estado. Entonces, claramente el Estado debe velar por la salud pública como parte de sus funciones, sin lugar a dudas. Es uno de sus cometidos principales. Y en consecuencia, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, que es el órgano competente para tratar estas materias, es el encargado, sin lugar a dudas, también de definir la política nacional de salud, la formación, la planificación, coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a la salud, así como la ejecución de aquellas actividades que competen conforme a la ley, ¿verdad? Esto es muy importante tenerlo presente. Entonces, en consecuencia y en atención a esta función encomendada, el Ministerio de Salud puede acordar aquellas medidas para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas. Mal haría y faltaría a sus deberes si no lo hiciera. En consecuencia, las normas de salud establecen la obligatoriedad de la vacunación contra enfermedades transmisibles, así como exámenes o prácticas necesarias para controlar y prevenir enfermedades. Entonces, en aplicación de lo que algunos conocen como el principio de precaución o de una traducción un poco libre del inglés, evitación prudente, en materia sanitaria se pueden establecer medidas claramente para evitar daños graves o irreparables a la salud de los habitantes. Entonces, sin poderlo durar por un momento, las normas de salud son de orden público, ¿verdad? Y entonces entre ellas podemos citar la Ley General de Salud, la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, entre otros cuerpos normativos. Entonces, concretamente, entendemos de esta normativa, Ley General de Salud, concretamente, ¿verdad?, que son obligatorias la vacunación y la revacunación contra las enfermedades transmisibles. También son atribuciones del Ministerio, en lo que es la Ley Orgánica del Ministerio, dictar las normas técnicas en materia de salud de carácter particular o general y ordenar medidas y disposiciones ordinarias. Y en el Código Civil, pues el artículo 46 nos recuerda que toda persona puede negarse a ser sometida a un examen o tratamiento médico o quirúrgico, con excepción de los casos de la vacunación obligatoria o de otras medidas relativas a la salud pública, la seguridad laboral, de los casos previstos en el artículo 98 del Código de Familia. Entonces vean ustedes que incluso el Código Civil, que es uno de los instrumentos normativos de más vieja data, incluso toca el tema de la salud y el tema de la vacunación, ¿verdad? Entonces, en materia laboral, por su parte, el Código de Trabajo establece la obligatoriedad de cumplir, aceptar, adoptar las medidas que interponga el patrono a efectos de que éste pueda garantizar la salud ocupacional de sus empleados. Asimismo, se establece la obligación
de acatar y cumplir con las normas que establezca el Código de Trabajo, los reglamentos de salud ocupacional y las recomendaciones de las autoridades competentes, ¿verdad? Entonces, es responsabilidad, consecuentemente, de todo patrono la obligación de adoptar en los lugares de trabajo las medidas para garantizar la salud ocupacional de los trabajadores conforme a los términos del código respectivo, los reglamentos y otras disposiciones que se hayan dictado sobre el particular. Entonces, como primera conclusión de esta normativa que hemos estado revisando, claramente se establece la protección al derecho a la salud de las personas y hemos visto cómo el mismo Código de Trabajo, en armonía con estas disposiciones, nos indica claramente que deben tomarse medidas al respecto e incluso le traslada el tema a los patronos para que tomen cartas en el asunto. Ahora, hecho estas precisiones sobre el particular, interesa ahora responder una pregunta que siempre se hace y para muestra un botón hemos visto cómo en diferentes medios de comunicación se ha hecho público la intención de ciertas personas de acudir a la Sala Constitucional para evitar una vacunación obligatoria. Hemos visto cómo un grupo de personas acudió también a la Defensoría de los Habitantes para ser escuchados por la señora defensora, lo cual le costó algunas críticas y comentarios negativos. Sin embargo, recordemos que la Defensoría de los Habitantes fue creada para proteger al disidente, al que piensa diferente, al que no quiere ciertas cosas con respecto a que se impongan determinados aspectos y entonces tiene que al menos escucharlos, ¿verdad? Entonces, es muy importante ahora poner en la balanza qué sucede o qué acciones o por qué puede hacer el ciudadano respecto a esta normativa que acabamos de mencionar. Y esto nos lleva a revisar el derecho de autonomía de la voluntad, ¿verdad?, que está consagrado en nuestra Constitución Política en el artículo 28, que dice que nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones, ni por acto alguno que no infrinja la ley, ¿verdad? Entonces, en términos generales, nosotros pues estamos autorizados a realizar lo que mejor creamos pertinente hasta que topemos con los derechos de las demás personas, ¿verdad? Porque mucha gente entiende que el principio de autonomía de la voluntad es un derecho irrestricto y ningún derecho fundamental es irrestricto, ¿verdad? Empecemos por la libertad de tránsito, por ejemplo. Todo el mundo tiene derecho a transitar libremente por la República. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nos metemos contravía en la Avenida Segunda, por ejemplo? Nos van a hacer una infracción. Entonces, esto no es una limitación o una intromisión en esa esfera de autodeterminación, sino que los derechos fundamentales pueden ser objeto de regulación y pueden ser objeto de restricciones en atención a otros derechos o los derechos de las demás personas. Entonces, la primera idea que quiero resaltar respecto a este tema es que no es posible, ¿verdad? Y no es que exista una jerarquización de derechos fundamentales. No hay derechos fundamentales más importantes unos que otros, sino que hay que ponderar, ¿verdad?, y establecer que los derechos o esas esferas de autodeterminación encuentran una frontera natural en los derechos de las demás personas. Entonces, por ahí algunas personas han manifestado en algunos medios de comunicación que el que se les obligue o que se establezca una vacunación obligatoria implica que se está violentando este derecho a la libertad o a la autonomía de la voluntad. Sobre este particular, ya la Sala Constitucional desde hace algunos años ha venido dictando cuál es el principio que debe cobijar esta materia o seguir esta materia. Y se ha pronunciado en infinidad de ocasiones indicando que en el caso a la obligatoriedad de las vacunas en tutela del derecho fundamental a la salud, ¿verdad?, versus el principio de autonomía de voluntad. Entonces, entre algunas sentencias podemos citar la 11.648 del año 2000, del 22 de diciembre del 2000,
en donde la sala rescata la importancia de la vacunación como parte de la asistencia sanitaria que debe garantizar el Estado en aras de proteger el derecho a la salud de todas las personas. Vean ustedes que no es de una persona, es de todas las personas. Entonces, el principio de autonomía de la voluntad tiene como frontera natural cuando entra en colisión o en contraposición con el derecho de las otras personas, concretamente cuando nos referimos al tema de la salud, ¿verdad? Entonces, el resguardo de la salud pública y la prevención de enfermedades es un tema que está constitucionalmente protegido y es legítimo y que puede justificar la obligatoriedad de la vacunación. Y es que en un tema de pandemia, que es el que estamos viviendo en la actualidad, está demostrado, digamos, en muchos foros que existe una enfermedad de contagio general que migra de un continente a otro con muchísima facilidad y que compromete la salud de las personas, tanto que hay una gran cantidad, desafortunadamente, de personas que han fallecido producto de la situación que estamos viviendo. Entonces, también en esta sentencia concluye la Sala Constitucional que los consultantes, ¿verdad? Las personas que hicieron las preguntas pertinentes, la Sala dice que no comparte que al decir que al establecerse la obligatoriedad de las vacunas sea lesivo al derecho de autonomía de la voluntad. Y precisa también la Sala que la salud como medio y como fin para la realización personal y social del hombre constituye un derecho humano y social cuyo reconocimiento está fuera de discusión. Entonces, es uno de los derechos del hombre que emana de su dignidad como ser humano. De este derecho surge tanto para el individuo y la comunidad organizada como para el propio Estado una responsabilidad respecto a la salud, ¿verdad? Entonces, vea cómo la Sala identifica en esta sentencia que hay una situación que serviría de frontera natural al principio de autonomía de voluntad. Entonces, por eso es que concluye que no se lesiona este principio, porque no puede entenderse que este principio de la autonomía de la voluntad, que en castellano podría entenderse como de realizar lo que mejor me convenga a mis intereses, va a encontrar fronteras o límites naturales en estos principios, que afectan no solo al individuo, sino también a la comunidad y también al Estado costarricense, ¿verdad? Entonces, de manera continua, nuestra Sala Constitucional ha venido indicando, ¿verdad? Este tema, y en una sentencia de fecha más reciente, una 24 de agosto del 2021, identificada bajo el número 18.800, la Sala nos indica que, como se ha examinado, existen suficientes disposiciones que legitiman la obligatoriedad de la vacuna, por lo que la autonomía en tales supuestos se ve disminuida en aras de tutelar el interés y el bienestar general, a saber, la salud pública. Entonces, repito, en una interpretación correcta de los derechos fundamentales, mis derechos terminan donde empiezan los derechos de las demás personas. Yo no puedo entender que el ejercicio de un derecho fundamental puede socavar los derechos de las demás personas. Entonces, yo no estoy de acuerdo, con todo respeto, con el término que se usa aquí, que disminuye. No es que disminuye, es que el principio de la autonomía de la voluntad llega, termina donde empiezan los derechos de las demás personas. Y si el ejercicio de ese derecho de la autonomía de la voluntad va a causar perjuicio, va a afectar a los demás, el ejercicio de ese derecho deviene en ilegítimo claramente, ¿verdad? Entonces, siguiendo con la misma dinámica que sostiene la Sala en su sentencia, dice que no, también al hablar de la presunta violación al derecho a la objeción de conciencia, ¿verdad? Que este es otro tema que también, además de la autonomía de voluntad, se ha enarbolado, ¿verdad? Entonces, sobre el particular, la Sala nos dice que hay derechos fundamentales absolutos, excepto el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por consiguiente, el derecho a la objeción de conciencia tiene límites y limitaciones, como sucede, como ya lo adelantamos, con cualquier derecho fundamental. Incluso
yo tengo el derecho fundamental al trabajo y es dedicarme a una actividad lícita para provocar o generar mi sustento. Pero tiene que ser una actividad lícita, ¿verdad? Yo no puedo dedicarme a actividades y decir que como no me dejan vender drogas en la avenida central, entonces está violentando mi derecho fundamental al trabajo. Esa lectura no es correcta. O sea, los derechos fundamentales, repito, son esferas de autodeterminación que se le reconocen al individuo, dentro del cual él puede realizar determinados actos. Por ejemplo, la libertad de culto, ¿verdad? Yo puedo profesar la fe que mejor convenga a mis intereses. Pero si el profesar esa fe implica, voy a poner un ejemplo absurdo, el sacrificio humano, eso no puede considerarse parte del derecho de la libertad de culto. Entonces, esos son temas que hay que tenerlos muy claros. Los derechos fundamentales, todos sin excepción, tienen o pueden estar sujetos a límites o limitaciones en tesis de principio. Entonces, la Sala Constitucional también en otra sentencia del 2020 reconoció la importancia de la vacunación como parte de la asistencia sanitaria esencial que debe garantizar el Estado. Entonces, mal haría el Estado costarricense si falta a este deber que se le ha reconocido. Entonces, en temas de vacunación obligatoria, a septiembre del 2021, la Sala Constitucional había rechazado aproximadamente 13 recursos de amparo presentados ante esta institución por empleados del área de salud, ¿verdad? Recordemos que el recurso de amparo es una acción judicial que se presenta ante la Sala Constitucional para proceder al rescate o que se me restituyan el disfrute de mis derechos fundamentales. Cuando el menoscabo es respecto a la libertad personal o a la, digamos, bienestar, pues se utiliza la especie del habeas corpus, que es especie del amparo, pero estos recursos de amparo que persiguen esta restitución fueron desestimados. Entonces, en esta sentencia, los magistrados hicieron mención de la resolución 19.433 del 2020, mediante la cual se establece que con la vacunación se protege la salud del país y se previene la propagación de la enfermedad, que son conceptos que forman parte de un fin constitucional legítimo. Por otra parte, la Ley Nacional de Vacunación establece de forma clara y concreta en su artículo 3 la obligatoriedad de las vacunas que así determinen las autoridades competentes, ¿verdad? Esto yo he escuchado, sin querer polemizar el asunto más de la cuenta, he escuchado a personas decir que ellos incluso invocan a veces personas razones de carácter religioso para decir que ellos no reconocen la verdad científica, no reconocen la verdad de los hombres, que le llaman a algunos, ¿verdad? En un sentido práctico y que ellos solo atienden los designios de la deidad o la persona que ellos consideran gobierna sus vidas de manera absoluta. Eso no es tampoco aceptable, ¿verdad? La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología aprobó la obligatoriedad de la vacuna contra COVID-19 para todos los funcionarios públicos, así como para los funcionarios de las siguientes instituciones: Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, el Instituto Nacional de Seguros, la Cruz Roja Costarricense. Asimismo, algunas instituciones autónomas, como la Universidad de Costa Rica, han optado por la misma medida, ¿verdad? También el decreto identificado bajo el número 42.889 del Poder Ejecutivo reformó el artículo 18 del decreto número 32.722S correspondiente al reglamento a la Ley Nacional de Vacunación, que se reforma mediante la cual se incluyó la vacuna del COVID-19 en la lista oficial, en este esquema público básico universal de Costa Rica. Entonces, obviamente, pues estas listas no pueden considerarse finitas, no pueden considerarse cerradas, sino que si aparecen más amenazas, pues pueden ampliarse. También el pasado martes 12 de octubre del 2021 se publicó el decreto ejecutivo identificado bajo el número 43.249
mediante el cual se reformó el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 42.889-S de 10 de marzo del 21, denominado Reforma al Decreto Ejecutivo número 32.722-S del 20 de mayo de 2005, correspondiente al reglamento de la Ley Nacional de Vacunación y establecimiento de obligatoriedad de la vacuna del COVID-19, el cual comenzó a regir a partir del 15 de octubre último pasado. Mediante este decreto se suman a los empleados del sector salud, sea el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense de Seguro Social, la Cruz Roja Costarricense y aquellos que laboran en la red de servicios de atención directa primera línea del Instituto Nacional de Salud, a todos los funcionarios del sector público y a los empleados cuyos patronos dentro de sus disposiciones laborales internas decidan que dicha vacunación debe ser obligatoria en sus centros de trabajo. Si bien ya se aprobó la obligatoriedad de la vacuna para las instituciones públicas del país y se otorgó la potestad al sector privado de aplicarla, serán los patronos, ¿verdad?, los encargados de tomar las medidas consecuencias para sancionar, ¿verdad?, que estimen pertinentes y que se encuentren apegadas a la ley, ¿verdad?, para aquellas personas que no quieran cumplir esta instrucción, ¿verdad? También deberá respaldarse y quedar debidamente documentado que el patrón optó por incorporar la vacunación como dentro de las políticas y regulaciones en el centro de trabajo. Ya entrando más en materia de la parte del sector privado que pida ya. Mis disculpas. Ya entrando en materia del sector privado que decida aplicar la obligatoriedad de la vacunación como parte de sus políticas internas, podemos decir que el patrono puede establecer las sanciones por la no vacunación que establece el Código de Trabajo, que ya establece el Código de Trabajo, que es la amonestación escrita, un apercibimiento de despido y el despido sin responsabilidad patronal. Es importante aquí tener en cuenta, como lo ha expresado don Mario ampliamente, que ya el ordenamiento jurídico costarricense ya contemplaba la posibilidad de hacer obligatoria la vacunación. No es algo nuevo, no es que el decreto estableció esta obligatoriedad para los patronos, sino que simplemente les da la potestad de hacerlo obligatorio en sus centros de trabajo. ¿Por qué? Porque existe la primacía de la salud pública y la obligación del Estado, como decía don Mario, de tutelar ese derecho fundamental que es a la salud pública a través del Ministerio de Salud, estableciendo todas las medidas y el marco legal en el que se deben establecer este tipo de medidas, como por ejemplo la obligatoriedad de la vacuna ya en el sector privado. Gracias. Aquí es, en cuanto a las sanciones por la no vacunación, es importante tener en cuenta que, lo que decía don Mario antes, para poder aplicar la obligatoriedad, el patrono tiene que comunicarle a sus empleados que existe esa obligatoriedad para vacunarse. Es decir, tiene que establecer en su reglamentación interna que existe o que el patrono ha optado, el centro de trabajo ha optado porque la vacunación sea obligatoria. Entonces, como requisito indispensable, tiene que establecer una política que establezca la obligatoriedad de los trabajadores de vacunarse. Entonces, una vez que sea comunicada esa obligatoriedad en el centro de trabajo, el patrono podrá interponer las sanciones referidas anteriormente, es decir, la amonestación y hasta el despido sin responsabilidad patronal. Con el respaldo de nuestro ordenamiento jurídico vigente y con base en algunos principios que rigen el derecho laboral, por ejemplo, el ius variandi, que consiste en la facultad que tiene el patrono de modificar las condiciones de la relación laboral. Según un pronunciamiento del Ministerio de Trabajo, de la Dirección Jurídica del Ministerio de Trabajo, el ius variandi no es absoluto y se define de la siguiente manera.
Es la potestad que tiene el patrono de modificar unilateralmente y aún contra la voluntad del trabajador cuando existe una justa necesidad de la empresa de las condiciones en las que se ha venido prestando la relación laboral. Sin embargo, este poder dispositivo del patrono no es absoluto, al igual que en los derechos fundamentales, pues tiene sus limitaciones. Y una de ellas es que su ejercicio no puede recaer sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo, entre ellos el salario, la jornada y la jerarquía. ¿Qué estamos diciendo acá? Que el patrono, en su ejercicio de su derecho del ius variandi, puede en cualquier momento establecer una nueva política. ¿Y cuál es esta nueva política? La de que a partir de hoy es obligatorio vacunarse. Eso sí, como lo hemos reiterado anteriormente, tiene que comunicarlo a todos sus trabajadores para que pueda ser de aplicación obligatoria. Otro de los principios en los que se fundamenta o que respalda esta política de la no vacunación, o más bien de la obligatoriedad de la vacunación, es el deber de obediencia, el cual consiste básicamente en el efecto contractual que nace desde el día en que se inicia la relación laboral hasta el día en que finalice. Y esto incluye el periodo de preaviso inclusive. En ese tiempo, el empleado deberá cumplir con respeto y esmero todas las estipulaciones que establezca el patrono. Al respecto, también hay un pronunciamiento del Ministerio de Trabajo que establece que el deber de obediencia debe ser entendido por el trabajador como producto del deber de colaboración dentro de la organización empresarial para la buena marcha y la consecución de los fines de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que el marco jurídico costarricense, específicamente laboral, ya establece que el trabajador, como parte de su relación laboral o del ejercicio de la prestación de sus servicios, tiene un deber de obediencia hacia su patrono y las medidas que éste establezca en el centro de trabajo. Entonces, por ende, si se establece la obligatoriedad de la vacunación, tiene el deber de obedecer esa instrucción del patrono como parte de sus labores. Por otro lado, está el poder de dirección, que es la contraposición al deber de obediencia del trabajador, que es el poder que ostenta el patrono de dirigir su empresa o el centro de trabajo de acuerdo con las disposiciones que él establezca y que crea mejor para la buena marcha de su negocio. En un pronunciamiento del Ministerio de Trabajo se define como el estado de subordinación del empleado, lo cual implica que un empleado deba accionar de conformidad con lo establecido por su patrono en virtud del poder de dirección. Ese poder consiste básicamente en la potestad que tiene un patrono para ordenar las actividades que desarrolla el empleado en el centro de trabajo, limitando de esa forma la autonomía de la voluntad del trabajador en aras de cumplir con los fines y de velar por el buen y correcto funcionamiento de su negocio. Entonces volvemos al mismo principio, o sea, el patrono tiene la potestad, en virtud del ejercicio de su poder de dirección, de establecer a partir de este momento o en el momento en que lo considere oportuno, la obligatoriedad de la vacunación en el centro de trabajo. Finalmente, el fundamento más importante para establecer sanciones que inclusive contemplan el despido sin responsabilidad está el artículo 81 del Código de Trabajo, que establece las causales de despido sin responsabilidad, ya que específicamente en el inciso H se establece que el patrono puede finalizar la relación laboral en los casos en que los empleados se nieguen de manera manifiesta y reiterada a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades, que es el caso de la vacunación. Asimismo, para efectuar el despido de un empleado que no quiera vacunarse, el patrono puede ampararse en el inciso F del mismo artículo del 81, ya que establece que es justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo los supuestos en que un trabajador comprometa con su imprudencia o descuido absolutamente inexcusable la seguridad del lugar donde se realizan las labores o de las personas que allí se encuentran. Entonces, el mismo artículo 81 ya contemplaba dos incisos, el H y el F, que permitían al patrono despedir sin responsabilidad patronal a una persona que se niegue a cumplir con una directriz del patrono que ponga en peligro a la colectividad o al mismo centro de trabajo.
A pesar de todo lo anterior, es importante recalcar que la obligatoriedad de la vacunación debe ser previamente comunicada a los empleados y debidamente incluida dentro de las regulaciones internas del centro de trabajo, que es lo que hemos dicho anteriormente. O sea, para que el patrono pueda decir que la vacunación es obligatoria, tiene que establecerlo por escrito dentro de sus políticas internas. Y muy importante, debe comunicarlo a sus empleados, porque nada hace con establecerlo si no lo comunica, ¿verdad? Nuestra recomendación es que se tomen las acciones, que se documenten y que se deje una constancia del recibido de los empleados, porque de esta manera, con la constancia de recibido, que han leído y que conocen la política de la obligatoriedad, se evitan posibles contingencias o reclamos al futuro en el sentido de que de desobediencia o de que los obligaron a vacunarse o algún otro reclamo en este sentido. En el sector público, que opera un poco diferente o bastante diferente al sector privado, se deben seguir las estipulaciones contenidas tanto en el reglamento interno de la institución como en el Código de Trabajo para llevar a cabo el proceso disciplinario que corresponde. Es decir, en el sector público con todas las causales de despido, digamos, en el sector público, tiene que abrirse un proceso disciplinario en el que se compruebe que el empleado público no quiso vacunarse y que está desobedeciendo la política interna de la institución y el mismo código de trabajo, como lo hemos dicho antes. Vamos a ver, hay algunas excepciones a la vacunación contra el COVID-19. La obligación obligatoria no es absoluta, puesto que el decreto 42889-S, específicamente en el artículo 2, se prevé el supuesto de que una persona tenga una contraindicación médica y que no le sea posible vacunarse. En ese caso, sí, la vacunación o la obligatoriedad de la vacunación no es aplicable. En ese sentido, la Caja ha hecho públicos los manuales de procedimientos para la ejecución de la vacunación contra el COVID-19, mediante los cuales se establece y se explica de forma detallada las contraindicaciones médicas para la vacunación. Estos manuales suelen actualizarse y se encuentran al alcance de todos los ciudadanos que quieran consultarlos. Por último, para hacer un caso o para hacer referencia a un caso muy conocido de una persona que se niega a vacunarse, que es el diputado Núñez, que él se niega a vacunarse y la Asamblea Legislativa hizo una consulta ante el Tribunal Supremo de Elecciones con el fin de ver si le podían retirar la credencial. No obstante, el caso del diputado es diferente porque él no es en estricto sentido, bueno, no es empleado privado, evidentemente, tampoco es empleado público, sino que tiene un fuero especial y por eso es que se recurrió al Tribunal Supremo de Elecciones con el fin de ver si su negativa a vacunarse, que pone en peligro a sus compañeros de trabajo, es suficiente para retirarle el credencial. No obstante, el Tribunal Supremo de Elecciones rechazó la consulta por cuanto la institución únicamente resuelve consultas planteadas en sentido abstracto. Y es muy bien conocido públicamente que en la Asamblea Legislativa de los 57 diputados, el único que se niega a vacunarse es el diputado Núñez, por lo que esta consulta se refiere a un caso específico y no a un caso abstracto, digamos, o general como tendría que ser para que la consulta sea aceptada por el tribunal. No obstante la anterior, el Tribunal Supremo de Elecciones, en la resolución 5202, emitida en San José a las 11 horas del 7 de octubre del 2021, estableció que las causales de cancelación de credenciales de los diputados como miembros de un supremo poder son materia de reserva de la Constitución, por lo que si se llegara a determinar que la vacunación es obligatoria entre los parlamentarios, la destitución de quienes no se sometan a ella no sería jurídicamente viable.
De lo anterior se vislumbra que no es posible retirar la credencial de un diputado que no se haya vacunado. Esto debido a que no se encuentra dentro de los causales que se detallan en la Constitución política para tal efecto, para quitarle la credencial. No obstante, existe la posibilidad de que se practiquen amonestaciones dentro del Congreso por el no acatamiento de las disposiciones internas, ya que el Departamento Legal del Congreso se encuentra en la fase de implementación de la obligatoriedad de la vacuna. Entonces, a manera de conclusión, les podemos decir que ya nuestro ordenamiento jurídico, antes del decreto que hace obligatoria la vacuna para el sector público y potestativa, digamos, para los patronos del sector privado, para establecer esa obligatoriedad en los centros de trabajo, ya nuestro marco jurídico anterior a ese decreto ya respaldaba, ya se encontraba suficientemente respaldada esa obligatoriedad de la vacuna. ¿Por qué? Porque hay un tema de salud pública que priva sobre el derecho individual a la autonomía de la voluntad. Muchas gracias. Sería interesante, perdón, en este caso el diputado Núñez, dado que el tribunal lo que indicó fue que no era una causa para retirarle la credencial, pero el problema no se elimina ahí, ¿verdad? Nada hacemos con el diputado, tenga o no la credencial, sino que pasa, bueno, entendemos que el diputado incluso ya padeció de la enfermedad una vez y ha estado hospitalizado, pero él perfectamente podría ser también en alguna medida portador del virus o llevarlo y poner en peligro a sus compañeros, ¿verdad? ¿Qué acciones tienen los compañeros o la Asamblea Legislativa para evitar que esta persona, digamos, esté presente en alguna comisión o en alguna situación? Eso estaría por verse porque, repito, es el mismo problema, solo que en una comunidad de 57 personas. Pero eso quedaría por verse, ¿verdad? O discutirse en otro extremo. Pero digamos que el tribunal, en una explicación de la normativa de carácter gramatical, dice, eso no está dentro de las causales, y no digo nada más claro. Lo que se le preguntó era que si se le podía quitar las credenciales, pero sería interesante ver si se hubiera dicho, bueno, qué medidas puede tomar, ¿verdad?, administrativamente la Asamblea respecto a un funcionario que tiene un fuero especial, pero que se niega, digamos, a adoptar estos comportamientos. Muchas gracias a Mario Hidalgo, socio de Impuestos y Legal de Grant Thornton, y a Nancy Brenes, senior de Impuestos y Legal de Grant Thornton. Iniciamos con el periodo de consultas. Vamos a ir leyendo las que tenemos acá poco a poco y nuestros especialistas las van a ir contestando. La primera consulta dice, si una persona del todo no quiere vacunarse, ¿se le puede negar la entrada a un supermercado? Bueno, sin perjuicio de lo que Nancy quisiese agregar más adelante, el tema es que para establecer que una persona pueda o no ingresar a un determinado recinto, depende, ¿verdad? O podría depender de que el Estado, en mi opinión, ofrezca posibilidades de vacunación sin ningún tipo de limitación o restricción. Porque si yo quiero poner que en otros países le han llamado el pasaporte de salud o cosas similares, en el momento que la persona tenga alguna dificultad para poderse vacunar, ya sea porque no hay vacunas o porque los vacunatorios están cerrados o porque por temas logísticos, sería complicado que le prohíban a la persona el acceso a un supermercado o a un recinto abierto al público, ¿verdad? Esto nada más podría lograrse, repito, si yo tengo la absoluta y plena seguridad de que los ciudadanos en general, sin ningún tipo de limitación o restricción, pueden vacunarse. Si por alguna razón existe algún motivo que, qué sé yo, hace problema para esto, en mi criterio sí podría en alguna manera caerse en una situación de discriminación. Ahora, el Estado dice, anuncia y ratifica que todo está bajo control y que cualquier persona que quiera pueda vacunarse, que el que no quiere es porque no quiere.
pero yo entendería que eso no es absolutamente cierto y preciso, porque uno ha escuchado también en el entorno personas que llegan a vacunarse y a media mañana ya no hay vacunas, les mueven las citas. Yo en lo personal, si bien es cierto, agradezco la posibilidad de haberme vacunado, pues el proceso en ambas dosis no fue el más feliz, ¿verdad? Entonces, sí hay tela que cortar en ese tema. No sé, Nancy, usted si tiene alguna idea sobre el particular. Sí, quisiera agregar que tienen que tener claro que la obligatoriedad que se establece en el decreto, o más bien la potestad que le da al patrono privado de establecer políticas para hacer obligatoria la vacunación, es para el patrono. Es decir, en el caso de este supermercado, el supermercado puede establecer la obligatoriedad de la vacuna para sus empleados, pero una persona, el establecimiento va a estar abierto al público, entonces una persona que llegue al supermercado puede entrar, no se le puede restringir el acceso porque la política es para los empleados del supermercado, no para el público. En cuanto a lo que decía don Mario, es cierto, parece que el gobierno está estableciendo restricciones para ingresar a establecimientos como restaurantes, supermercados y ese tipo de cosas, mostrando el carnet o el código QR con la vacunación, pero eso es algo que está en proceso ahorita. En este momento no se le podría negar el acceso a una persona por no estar vacunada porque atenta contra su derecho, sus derechos fundamentales, y quería dejar claro que la política o la potestad de regular la obligación de la vacunación es para los empleados del patrono, no para las personas que ingresan al establecimiento. También nos consultan si un colaborador no desea vacunarse, el patrono puede prescindir de sus servicios. Correcto. Como lo decíamos anteriormente en la exposición, desde el momento en el que el patrono, el centro de trabajo, adopta la obligatoriedad de la vacuna, emite una política interna en la que establece la obligatoriedad y también las posibles sanciones a esa desobediencia, digamos, de no vacunarse. Las posibles sanciones son las mismas que ya establece el Código de Trabajo, que son la amonestación, la amonestación verbal, la amonestación escrita e incluso el despido. Entonces, el despido sin responsabilidad patronal incluso ya existen dos causales actualmente sin necesidad de que entre en vigencia el decreto, de que entrara en vigencia el decreto que faculta al patrono a establecer la obligatoriedad. Ya el Código de Trabajo establecía dos causales mediante las cuales podía sancionar con despidos sin responsabilidad patronal a una persona que desobedezca las políticas internas en ese sentido. Entonces la respuesta sí es afirmativa, sí lo puede despedir. También nos consulta Juan Carlos, ¿por qué se hace distinción de empleado público y empleado de la caja e instituciones autónomas? No todos son empleados públicos. Sí, yo creo que la persona que consulta le asiste la razón, ¿verdad? El concepto de funcionario público es muy amplio y afecta tanto a funcionarios del sector central como el descentralizado y otras entidades que andan por ahí que tienen una naturaleza, digamos, jurídicamente hablando, mixta. Yo creo que la separación es un tema de nomenclatura, es un tema de orden, es un tema de, digamos, clarificar, porque, digamos, un funcionario de la seguridad social que está en lo que llaman la primera línea, pues obviamente tiene una realidad diferente a un empleado administrativo dentro de la misma caja. Pero en términos generales yo no veo razón, correcto, yo no veo justificación para hacer la distinción. Yo creo que es un tema de nomenclatura o de orden o un tema de establecer grupos, pero sí deberían estar cobijados bajo la misma situación. También nos consultan qué documento se debe presentar o qué documento debe presentar un empleado que indica que no se puede vacunar por un tema médico.
Sí, en esto, obviamente, lo que la normativa establece es que se justifique, ¿verdad? Entonces yo creo que, aunque ese nivel de detalle no lo encontramos en las disposiciones, al menos con absoluta claridad, yo creo que si uno tiene un dictamen médico, ¿verdad? Del médico tratante que haga ver, por ejemplo, que la persona consume algún medicamento inmunodepresor, que son algunos casos que se han comentado, y que daño le haría vacunarse, pues debería ser motivo suficiente. Ya yo puedo entrar a discutir si el documento me merece fe o no, o si es emitido por un médico privado o si tiene que ser de la caja, pero yo creo que si un médico tratante debidamente inscrito y registrado emite una opinión en esa dirección, pues para mí sería suficiente para que el patrón no tenga que acoger esa excepción, ¿verdad? Porque ya sería muy difícil, claro, alguien podría decir es que el médico es pariente o es lo que sea, pero es una situación complaciente, pero ya eso sería otro problema. Otra de las consultas dice, ¿qué sucede cuando yo no contrato a una persona que no se ha vacunado? ¿Es posible que me demanden por discriminación? Sí, es probable que lo demanden por discriminación porque se estaría ante esa situación, digamos, pero tendría que establecer claramente dentro de los requisitos de contratación previo a que vaya a la entrevista, digamos, como uno de los requisitos, presentar el carnet de vacunación con las dos vacunas completas. De esa manera, estableciéndolo como un requisito previo a la entrevista, digamos, no podría alegar discriminación si fue tratado en igualdad de condiciones contra los otros entrevistados. Entonces sería un tema ahí como de regularlo antes de hacer el proceso de entrevista. Sí, eso nada más para complementar lo que decía Nancy, concuerdo totalmente con su respuesta. Recordemos que siempre en la vida se ocupan requisitos para diferentes cosas. O sea, no todos tenemos la aptitud o las condiciones para hacer de todo. Entonces, a la hora de pedir esa persona que vaya a contratar e incluye esos requisitos, pues los candidatos o candidatas estarían advertidos. Recordemos que cuando no hay una razonabilidad detrás del requisito que se pide, porque los requisitos existen y se crean para diferenciar. Ahora, cuando eso no tiene fundamento, cuando ese requisito no está debidamente justificado, se convierte ya no en un elemento diferenciador, sino en un elemento discriminador, porque no hay razonabilidad. En este caso, el poner ese requisito o exigir ese requisito, pues no sería discriminatorio, digamos, en la petición o en la solicitud o en el requerimiento para contratar a alguien, porque encuentra sustento en toda la normativa y aspectos que hemos mencionado. También nos consultan, ¿existe alguna otra excepción si un patrono define en sus políticas la obligatoriedad? No existe ninguna, solamente contraindicación médica por alguna enfermedad, algún padecimiento que le impida a esa persona vacunarse. Es la única excepción a la vacunación. De hecho, como ampliamente lo explicó don Mario, la Sala Constitucional ha resuelto ya bastantes recursos de amparo en este sentido recientes, incluso de médicos que no querían vacunarse y la sala no les ha dado la razón, porque no existe algún argumento válido que no sea una enfermedad, padecimiento de una enfermedad para no vacunarse. Entonces sí, la respuesta es no, la única excepción es un padecimiento o una enfermedad preexistente. También nos consulta María, ¿por qué se dice que una persona sin vacunar estaría afectando a las personas a su alrededor si la vacuna no evita la transmisión? Vacunados y no vacunados somos sujetos de enfermar y transmitir el virus. Siendo así,
esta realidad se traería bajo el principio de que prima el bienestar común del bienestar individual, ¿cierto? Bueno, eso es una buena pregunta, pero yo no la compartiría, no diría que es cierto. Efectivamente, y en esto, repito, yo no pretendo ser experto en el tema del virus. Sí ha escuchado mucho que hay versiones e interpretaciones de las cosas. Efectivamente, incluso hay gente que tiene el esquema de vacunación completo, que está internada. La vacuna lo que hace efectivamente no evita que yo me contagie, eso se ha demostrado, digamos, en algunos foros médicos, no evita, repito, que se transmita el virus, estamos de acuerdo, pero sí está demostrado, ¿verdad?, que la vacunación ha sido el elemento, digamos, esencial o necesario para disminuir la tasa de contagio y la tasa de personas que mueren. Entonces, en los países, que hay varios, ¿verdad?, no solo Costa Rica, donde se ha implementado un proyecto o un plan de vacunación adecuado, sí ha habido un claramente mejoramiento de la salud general y los casos han disminuido, las tasas de contagio. Costa Rica es un ejemplo también. Entonces, si bien es cierto, no evita el contagio y no evita la transmisión, pero sí tiene efectos claramente positivos que se han demostrado. Entonces, si en bienestar de las personas que tienen condiciones de riesgo, en favor de las personas que tienen un organismo que podría reaccionar de manera diferente ante el virus, ¿por qué negarse a la vacunación? Es lo que no entiendo, cuando se han demostrado las bondades del proceso de vacunación, están claramente establecidas. Y aquí en Costa Rica se ha visto y se ha visto en otros países, ¿verdad? Entonces, el entender o decir, ¿verdad?, que el hecho de que no evite y que no impida tampoco la transmisión no son fundamentos suficientes para decir de que no tiene bondades o beneficios en procura, repito, de aquellas personas que podrían tener una situación más complicada si no se vacunan, ¿verdad? Entonces, yo sí no discreparía, ¿verdad? Más que una pregunta, es una opinión, igual, cada uno es libre de decir lo que crea conveniente, pero yo sí creo que son innegables las bondades o incidencias del proceso de vacunación en lo que es la reducción de la tasa de contagio y la cantidad de personas que mueren. Entonces, para mí, esos siguen siendo argumentos válidos para decir que sí puede el Estado, digamos, en ejercicio de estas facultades, tomar medidas en contra. Y puede haber personas, como hay gente que nunca se va a contagiar en la vida, hay otras personas que van a morir, desafortunadamente, con más vacunas que se pongan. Pero todas las acciones que se tomen en sentido positivo, para mí son bienvenidas y deberían implementarse sin que esto implique una afectación de los derechos, repito, que hemos mencionado, como la libertad de conciencia, como la autonomía de voluntad, porque sí está en juego, digamos, claramente la salud general. Vamos con la última consulta de esta tarde. Dice, ¿el patrono puede solicitar el carnet de vacunas al personal para adjuntarlo a los expedientes? Podría solicitar una copia, digamos, para tenerla, pero, digamos, no me parece necesario. Creo que lo necesario aquí es demostrar que está vacunado y para eso presenta el carnet a la persona que está de recursos humanos o al patrono o a la persona designada para esto, y con eso es suficiente. Si el patrono desea conservar una copia para su expediente personal, pues podría hacerlo, pero no veo que sea necesario. Sí, tal vez ahí, para complementar un poquito lo que decía Nancy, podría haber alguna necesidad en el momento que se haga alguna inspección o verificación de que el patrono tenga implementadas estas prácticas, ¿verdad? Porque ¿cómo prueba usted o cómo comprueba usted como patrono
que se hizo esa verificación, porque yo pude haberle dicho, sí, yo estoy vacunado. Entonces, yo creo que sí, el patrón estaría legitimado para implementar algún mecanismo de demostración. Si a él se le pide o se le exige que demuestre que ha hecho, digamos, esa, primero, que implementó la política y no bastaría con solo implementarla, sino, bueno, ¿cómo fue que usted la puso en práctica? Sería un cuestionamiento válido. Y entonces, ¿qué mecanismo utilizó? Por lo menos debería haber algún mecanismo básico de documentar esta situación. No necesariamente pedir copia del carnet, pero sí debería existir un procedimiento que documente que se cumplió a cabalidad con las exigencias de la normativa. Muchas gracias a Mario Hidalgo, socio de Impuestos Ilegal, y a Nancy Brenes, senior de Impuestos Ilegal, ambos de la firma Grant Thornton. Antes de despedirnos, vamos a escuchar las palabras de cierre de Mario Hidalgo, socio de Impuestos. Don Mario. Gracias, muchas gracias a Nancy y a todos los presentes que nos han acompañado a lo largo de este intercambio de ideas. Es importante, nosotros no pretendemos ser detentadores de la verdad absoluta. Sin embargo, lo que hemos tratado de hacer es allegar los elementos normativos y jurisprudenciales que existen en torno a esta materia y la realidad de qué se puede o qué no se puede hacer, ¿verdad? Y que si mantenemos una posición X o Y, pues vamos a topar con cerca o no. Pero repito, la intención nunca ha sido convencer ni venderle a nadie ninguna idea, sino sencillamente hacer referencia a lo que se ha dictado dentro de la normativa, lo que puede ocurrir en el ámbito laboral, y por eso nuestras opiniones o respuestas no deben tenerse como entendidas para convencer o tratar de venderle a nadie una idea determinada, y darle nada más dar las gracias y decir que quedamos a las órdenes para cualquier apoyo que requieran sobre este particular en nuestra firma. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias a don Mario. También vamos a escuchar las palabras de cierre de Nancy Brenes, senior de Impuestos Ilegal. Nancy. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias a don Mario. Un honor haber compartido con usted el día de hoy. Sí, como reiterar básicamente las palabras de don Mario en el sentido de que es una opinión lo que nosotros damos con base en el marco jurídico costarricense, la normativa que ya existe, y quedamos totalmente atentos y abiertos a escuchar sus consultas en caso de que quisieran ampliar sobre el tema. Muchísimas gracias a ambos por la explicación a detalle de este tema, y a ustedes recordarles que la próxima semana a las 10 de la mañana vamos a tener el webinar titulado Conceptos Básicos Contables y Preparación de Estados Financieros, para que nos acompañen y también para que estén al tanto de nuestras redes sociales, donde vamos a publicar tanto el link de inscripción como el de acceso para que ustedes también nos puedan acompañar. Les recordamos que nos pueden encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales, y por supuesto los invitamos a que escuchen nuestro nuevo capítulo de nuestro nuevo episodio del podcast Café Grant Thornton. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.